Bien, entonces iniciamos con la clase. Hoy nos toca el segundo tema, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje como objeto de estudio en la didáctica. Es una lecturita que les envié también al finalizar de la clase. Esa no estaba en Google Drive. Porque hay algunos temas que no se encuentran, entonces lo tenía yo aparte. Em, Vamos a hablar sobre ello. Vamos a hablar sobre ello. De precisamente cuál es el proceso de enseñanza-aprendizaje en este acto didáctico, ¿no? Entonces, me gustaría que empezáramos con las participaciones. Coméntenme algo y de ahí vamos avanzando. ¿Les parece bien? Muy bien. Adelante, Cristal. Pues nos decía que el acto didáctico es el que establece un proceso de comunicación Ujú, entre el alumno, bueno, entre el maestro y el alumno. De esta manera se facilitan los conocimientos y los aprendizajes del alumno. ujú, ¿Qué quiere decir aquí el acto didáctico? Entonces son los métodos y las estrategias que el profesor va a utilizar para que se desarrolle el proceso de enseñanza-aprendizaje ujú. de acuerdo a las necesidades y de los pequeños y el ver cómo ellos estén como que trabajando de una manera más a gusto. También nos decía que se trata de tres maneras de entender las relaciones entre el docente, el discente, los contenidos, las estrategias y las prácticas. Que uno es la comunicación como primera vía de transmisión educativa, o sea, se maneja mucho de lo que es la comunicación entre el alumno y el docente. Ujú, El segundo es el enfoque de sistemas que presenta los elementos implicados como elementos de entrada, de proceso y de salida de un sistema abierto y dinámico. Por último, también nos habla de la visión curricular que atiende a las metas, objetivos a lograr y junto a los pasos y las acciones para conseguirlos. ok, ok. Em, Bien, ahí ya nos está mostrando ciertos pasos a seguir para trabajar con este proceso de enseñanza-aprendizaje utilizando como estrategia o como parte de las estrategias la didáctica dentro de nuestros espacios educativos. Muchas gracias, Cristal, por tu participación. Vamos a darle la oportunidad a Mari. Adelante, Mari. Sí, profe, gracias. Pues aquí mencionaba en la lectura que que la investigación desarrollada toma como un punto de partida el acto didáctico, a lo que se refiere que es un momento en que se procesa la información Ujú, en los diferentes implicados que adquieren un sentido pedagógicamente, lo cual se refiere a lo mediacional, a lo contextual y a las estrategias. ujú. También nos menciona que la enseñanza no se puede entender más que en relación de aprendizaje Ok. y esta realidad está relacionada no solo a los procesos vinculados para la enseñanza, sino también bueno, son aquellos procesos vinculados en aprender. Ujú, Este, y también mencionaba que según Torre, bueno, aquí mencionan la lectura, sí, ujú. relaciona pues las diferentes concepciones didácticas con los procesos de enseñanza, aprendizaje, Ok. lo cual generan la comunicación, la sistémica y el currículum, Ujú, lo cual se trata que estas tres maneras de entender las relaciones entre docente, discente, contenidos, estrategias y prácticas, lo cual pues se trata de que la comunicación sea como la primera vía de transmisión educativa, como pues ya todas lo sabemos, que la comunicación es fundamental. ajá.
el enfoque de sistemas que presentan los elementos implicados como elementos de entrada, de proceso y de salida a un sistema abierto y dinámico. La visión curricular que se entiende a las metas u objetivos a lograr junto a los pasos o acciones pues para conseguirlos. Ok, Y también de lo que recuerdo es que el acto didáctico es como una actuación del profesor para facilitar los aprendizajes a los alumnos, lo cual se trata de una actuación ujú, que salga con naturaleza y con comunicación. ok. No sé si me expliqué. Ok, sí, sí, sí. De hecho, bueno, hemos hablado en otros espacios, en otros momentos, que, bueno, la educación no se puede dar sin socialización, ¿no es cierto? Es decir, necesitamos socializar la educación y en ese sentido, parte del acto didáctico es precisamente eso, la socialización. ¿No? El profesor debe de buscar entonces en ese sentido las alternativas, las estrategias que me permitan um, socializar, ¿no? Es decir, cambiar esta idea o esta perspectiva que traemos nosotros los estudiantes de que yo voy a la escuela a aprender y el que me debe de enseñar es el profesor, ¿no? Porque él es el que sabe, a él es al que le están pagando, ¿no? Y entonces su responsabilidad es enseñarme y yo ser pasivo. Es decir, yo voy a aprender, yo voy a adquirir los conocimientos que él tiene o que ella tiene, ¿no? Porque así es como debe de ser. Y en realidad nosotros ahora en este acto educativo, ¿no? En este acto educativo nosotros deberíamos de dejar de ser pasivos, es decir, como estudiantes no lo vamos a dejar de ser por sí solos, pero sí nosotros como profesores buscar esa didáctica para que ese compartir de información también salga desde los otros, desde los estudiantes y desde las estudiantes, ¿no? Para que haya un conversatorio y en ese conversatorio, bueno, podamos nosotros alcanzar precisamente el conocimiento o el final último que es precisamente el conocimiento significativo. Muchas gracias, Mari. Carla, adelante. Sí, profe, gracias. Bueno, ya mencionaron mis compañeras como los términos más importantes, Ujú, donde dicen que el acto didáctico pues es cuando el docente facilita el aprendizaje, ¿no? El facilitador del aprendizaje. ujú, Dentro de este se incluyen o entran varios componentes o varios elementos que obviamente es un docente en el que nos mencionaba que se debe como programar, o sea, tiene que saber exactamente lo que está haciendo, ¿no? Actualizarse y yo también considero que en este sentido también tiene que ser empático, ¿no? ujú, Ahora también uno de los componentes o elementos es el alumno. Nosotros somos los que nos apropiamos de los saberes que nos comparte un docente, ¿no? También, pues obviamente el contexto es muy importante, ya que la realidad en la que estamos ujú, es en conforme vamos aprendiendo, porque, por ejemplo, si agregamos otro componente que es el contenido, estos son los saberes significativos para la cultura, entonces aquí entra el contexto, la realidad, ok, porque se basa en como lo que estamos pasando, ¿no? Como lo que pasa en nuestro alrededor como en la película de que nos recomendó, ujú, que la profesora, la de Escritores de la Libertad, ujú, que utilizó una estrategia que fue ganarse primero la confianza ujú, de los alumnos y después de ello compartirles el conocimiento en cuanto a algo más real, algo que ellos vivían día a día y así como que les fue metiendo como la educación, ¿no? Como
aprendizajes. Ujú. Entonces tenemos que sean pues aprendizajes significativos. Y eso es todo, profe. Ok, muchas gracias, Carla. Muchas gracias por tu participación. Sí, fíjense cómo en precisamente el contexto es muy importante para que nosotros podamos de alguna manera adecuarnos a él y entonces en ese sentido con respecto al contexto y a la observación del mismo buscar estrategias o buscar esta didáctica que vamos a aplicar con los estudiantes, ¿no? En este caso de la película, como la profesora lo que tiene es precisamente ese deseo de que sus alumnos, sus estudiantes, cambien su perspectiva del contexto en el que estaban y que dejaran de ver esa idea de que no pueden hacer otra cosa, ¿no? De que están condicionados. Y de hecho, todos nosotros, todos nosotras, bueno, todas nosotras, en cierto momento estamos condicionadas. De hecho, en algunos aspectos seguimos condicionadas, ¿no? Es decir, como si solamente hubiéramos nacido para hacer algo y no poder pasar de ahí o no poder aspirar a hacer nuevas cosas. Y ese condicionamiento es un condicionamiento impuesto, pero que no es real. Claro que al tratar de romper ese condicionamiento nos vamos a encontrar precisamente con muchos contratiempos, problemas y eso posiblemente nos desmoralice en el camino hacia la meta que queremos lograr. Sin embargo, no quiere decir que no sea posible realizar eso que nosotros tenemos como metas o como objetivos. Eh, Eso fue algo que trabajó esta profesora, ¿no? Para intentar desvincular ese condicionamiento que tenían sus estudiantes, ese lugar de convivencia donde convivían muchas culturas, pero que en la calle en realidad estaban en contra y peleaban, ¿no? Entre ellas. Los chinos, los afroamericanos, los, eh, los latinos, es decir, había bandas. Y finalmente se empezaron a enterar de... Y todo sale ¿por qué? ¿No? Todo sale porque hay un dibujo de alguien donde se burlan de él y ella empieza a sacar el libro de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y les empieza a dar libros y los muchachos se dan cuenta que eso que están viviendo en su actualidad ya lo habían vivido otras personas, ¿no? En ese sentido, son estrategias diferentes a buscar. Muchas gracias, compañera Carla. Claudia, adelante. Vimos cómo los diferentes autores plantean el acto didáctico como una relación en la que la interacción y la comunicación son los elementos claves. También vimos que el acto didáctico se presenta como una relación comunicativa. El acto didáctico es un facilitador de aprendizaje. En ello está el contexto, actividades, estudiantes, contenidos, el formador y la evaluación. También vimos algunas estrategias didácticas como son la motivación, la orientación e informar. Y justo acá también la motivación fue lo que utilizó la maestra en la película. También vimos lo que es la enseñanza, que no puede entenderse más que en relación al aprendizaje, y esta realidad pues se relaciona no solo a los procesos vinculados a enseñar, sino también a los procesos a aprender. Eso sería todo. Ok, muchas gracias, Claudia. En ese sentido, Sí, profe. en ese sentido la didáctica, ¿no? No solamente se relaciona con el proceso de enseñar, sino también con el proceso de aprender. Es algo muy importante. Por eso es que siempre estamos repitiendo muchas veces que precisamente
nosotros como docentes, como las docentes que vamos a entrar a la práctica educativa, no vamos a enseñar, ¿no? Sino vamos a compartir. Pero si hay un proceso de aprendizaje, si hay un aprendizaje tanto para los discentes como para los docentes, es decir, nosotros también aprendemos mucho con respecto a lo que compartimos. Muchas gracias, Claudia. Compañera Mari, adelante. Gracias. Pues respecto a lo de la película Ujú. y con algo que pues como que me pasó, Adelante. este, pues en la película, por lo que vi, fue que la maestra bueno, era una clase de inglés, según. Ujú. Entonces, de primero sabía que no tenía como que los métodos de enseñanza, Ajá. las estrategias más bien, porque no sabían cómo actuar en una situación como la que estaba pasando. Ujú. Entonces, después, implementó estrategias nuevas, métodos de enseñanza, para que la clase no se les hiciera aburrida, sino que con base a la realidad fuera la clase. Ujú. Entonces, recuerdo que cuando yo iba en el preescolar, un maestro, pues, se dijera que no tenía muchas técnicas de enseñanza-aprendizaje. Ujú. Este, recuerdo que pues éramos puras niñas, excepto dos varones. Ujú. eh, y pues recuerdo que nosotros nos dejaba ahí en el salón y ya el maestro se venía así al centro con los varones Ujú. a comprar cosas y todo eso. Ujú. Entonces, mucho tiempo nos dejó así como que nos explicaba más o menos, Ujú. pero después, se dijera que de las horas que nosotros íbamos a clases, la mitad no estaba a clases y la mitad no. Ujú. Entonces, pues recuerdo, bueno, me siento, bueno, recuerdo por eso de la película. Entonces, pues sí, de primero, a lo mejor algunos maestros no tienen la estrategia de poder compartir conocimientos, pero después se va acoplando y en la película pues se vio que no termina siendo una clase de inglés. Ujú. Eso O- es todo, profe. Ok, muchas gracias, Mari. Sí, bueno, em, sí, es cierto, en la película dice que es una clase de inglés, pero es como decir aquí en México es una clase de español, ¿no? Donde se habla de literatura y donde se habla de ciertas cosas. Nada más que pues en Estados Unidos es de inglés, pero es precisamente de literatura y por eso es que ella enfoca eso en las lecturas, ¿no? Empieza a hacer esas, esos cambios. Ahora, con respecto a tu experiencia, bueno, me parece increíble que recuerdes una experiencia del preescolar, ¿no? Y que lo recuerdes tan vívidamente, ¿no? Y cómo esa experiencia, pues, te ha como formado o como se ha quedado muy fresca en ti de lo que tú no quieres, ¿no? O de lo que tú no querrías implementar en una clase, sobre todo en preescolar. Imagínate que un niño, cuando tú tengas 40 años o 50 años, que le diste clases en preescolar, te diga cuando ya sea profesionista, te diga, es que yo me acuerdo que usted se iba con sus compañeros, bueno, con mis compañeritos y no nos daba clase, nada más nos daba la mitad de la clase, siendo de preescolar, ¿no? Fíjense entonces cómo nosotras tendríamos una gran influencia en nuestros estudiantes. Estoy seguro que también nosotras hemos tenido experiencias a lo largo de nuestra vida académica, ¿no? Que nos han marcado la vida. Como el ejemplo a donde siempre regresamos, al ejemplo del video que vimos de la maestra de Milpillas. Como ella
destruyó o influyó una vida hasta la adultez, ¿no? Adelante, Carla. Bueno, profe, yo también me di cuenta de la película. Ya la había visto, pero nunca la había visto desde una perspectiva en cuanto a lo que pienso ahora, ¿no? Ajá, ajá. Y yo creo que metió, bueno, la maestra fue muy empática, porque si nos dimos cuenta también habían muchos factores que afectaban a los alumnos, como el racismo. Exacto, O sí. sea, el racismo, por ejemplo, ellos, la mayoría eran negros, ¿no? Bueno, morenos. Ujú, Y justo cuando hizo la pregunta de quién sabía que era el holocausto, solo la persona, entonces, pues ahí nos damos cuenta que, bueno, yo me di cuenta que hay mucho racismo, que había mucho racismo con un ujú, comentario de una alumna ujú, que dijo que odiaba a los blancos, a todos los blancos ujú. y a las personas que se creían pues egocéntricas, como un profesor que o un policía que les había disparado solo porque tenía el poder sobre él, ¿no? Ujú, Entonces son factores que influyen directamente en la forma en la que pensaban, ¿no? claro. Entonces también nos tenemos que dar cuenta que la empatía de la maestra fue como la Ujú, base para que, pues sí, cambiara su manera de pensar, ¿no? claro. Y eso es todo, profe. Gracias, muchas gracias, Carla. De hecho, esa es parte de lo que nosotros o nosotras en este caso en algún momento tendríamos que aplicar, ¿no? Por ejemplo, a mí me han pasado cosas muy, pues raras, ¿no? Pues muy raras, ¿no? Con respecto a lo que pasa en la escuela, ¿no? En algún momento llego a la escuela y uno de los compañeritos, el más delgadito del salón, se está burlando de la que tiene un cuerpo normal, una niña de cuerpo normal, ¿no? Pero que para él está gorda, ¿no? Y le está diciendo, ¿cuántos kilos pesas? Como tanto, ¿no? Y entonces llego yo y le digo a él, no, ¿y tú cuántos pesas? Como 30, ¿no? No pesas tanto, porque él está muy delgado, ¿no? Y, y entonces él se enoja porque ahora la burla se supone, él la ve como que fuera su burla, ¿no? O sea, que como que el profesor se está burlando de él. Y entonces se enoja y dice, y no, ¿y usted cómo cuánto pesas? Como 150. Y yo le digo, sí, la verdad es que ya estoy muy pesado, he engordado mucho y es que no hago ejercicio y esto. Y entonces él se queda como en shock y dice, bueno, entonces ¿a qué estamos jugando, no? Y entonces con esa idea, con eso, donde no se pretende insultar a nadie, sino se pretende, em, digamos, ponerse cada uno en el lugar que le toca, porque así como alguien se burla de una persona, la otra persona también se podría burlar de ese alguien, ¿no es cierto? Y en ese sentido, como dice Carla, aceptar la diversidad, pero sí, nosotros como profesores, ¿no? Eh, nos enfadamos. También recuerden que en la película a la profesora la insultaron varias veces, ¿no es cierto? ¿Y cómo actuó la profesora? Con esta empatía que bien dice Carla, ¿no? Es decir, nosotros no debemos de estar ni a favor ni en contra de, sino buscar esa forma didáctica de saber que todos somos diversos y que todos y todas tenemos formas diferentes de pensar y que no sabemos que con un comentario podríamos empujar a alguien a hacer algo que ya había pensado desde hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Y que ese algo que nosotros dijimos podría entonces dar el ultimátum, ¿no? De, bueno, no me quiere nadie aquí, yo busco otras alternativas. En ese sentido, nosotras debemos de estar muy atentas, debemos de estar demasiado atentas a lo que pasa en nuestro contexto, ¿no? Para poder tomar entonces esa intervención pedagógica en nuestras manos. Adelante, Cristal. Como en ese ejemplo que usted puso, profe, bueno, he escuchado algún comentario que dicen
que siempre hay un roto para un descosido, ¿no? Ajá. Algo así dicen. Sí, sí. Y bueno, es real, eso sí pasa. También hablando sobre lo de la película, pues vimos que a la maestra en realidad no le interesaba que tuvieran excelentes calificaciones los alumnos, Ujú. sino más bien le interesaba que a ellos les interesara, les llamara la atención la clase. Alguna vez llegó a hacer el juego de la línea, Ujú. que ahí es donde, pues ahora sí que los alumnos veían su pasado, sus diferencias, sus problemas personales, y ahora sí que se los comparaban y eso, y tenían muchas cosas, todos vivían cosas feas, pero diferentes, pero también llegaron a darse cuenta de Ajá. que tenían muchos puntos en común, Comunes, sí. desde pérdidas de sus familiares, gustos en músicas o así. Ujú. Entonces, fue una manera de hacer que ellos convivieran más y se fueran como que aceptando porque se dieron cuenta de que tenían muchas cosas en común. Ujú. También, ella les invitó a hacer, unos diarios personales Ujú. y de esa manera al ver ahora sí que el tipo de vida que llevaban o los problemas que tenían, fue lo que hizo que ella pudiera conseguir más estrategias para cómo hacerlos que, bueno, más bien cómo hacer que ellos aprendieran, o sea, ahí buscó sus estrategias de acuerdo al diario de los chicos. Ujú. Exactamente. Es decir, fíjense cómo está buscando estas estrategias. Por ejemplo, en este sentido, cuando decías de que hay un roto para cada descosido o algo así, que también es un dicho de la gente mayor y que tiene mucho, pues mucho de cierto, ¿no? Esos dichos tienen mucho de cierto. Em, Siempre necesitamos buscar precisamente esa otra parte, ¿no? Mostrar que todos estamos rotos y todos también estamos descosidos, ¿no? Y que siempre necesitamos como que acoplarnos para aceptar esa diversidad, para aceptar las cosas del otro. Es decir, que somos muy parecidos. Cuando nos empezamos a contar las cosas, ¿no? Nos damos cuenta que compartimos muchos gustos eh, con cuestión, con respecto a la música, con respecto a los bailes, con respecto a los libros que me gusta leer o con respecto a los deportes, etcétera, etcétera. Y eh, aprendemos precisamente a reconocernos, ¿no? En ese sentido del acto didáctico, en este sentido del proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, siempre nosotras, siempre, mi sobrino viene a dar clases también, siempre nosotras, en este sentido de compartir la enseñanza, necesitamos partir de este acto didáctico, ¿no? De este acto con este sentido pedagógico. Es decir, necesitamos entender que el conocimiento eh, no tiene una fórmula secreta, sino que todas y todos vamos aprendiendo de maneras diferentes y en ese sentido necesitamos conocer los elementos que hacen posible este acto didáctico dentro de la educación, ¿no? Ya lo comentaban sus compañeras. Necesitamos de tres espacios. Uno, el docente que ha formulado previamente este acto didáctico con respecto a un conocimiento o a un tema en específico que se intenta compartir. El discente o el disere, que es el estudiante, que es precisamente que va a adquirir este conocimiento gracias a la implementación de esta didáctica creada por el profesor. Y el contexto, ¿no? Es decir, el docente es el que crea este
acto didáctico o esta didáctica tomando de acuerdo el contenido, ya lo decía, tomando de acuerdo un tema o un conocimiento que se pretende aprender, el discente, que es el que va a aprender ese contenido gracias al acto didáctico, y el contexto, que también es parte fundamental de la didáctica o de la creación didáctica del profesor, porque un contenido no lo podemos aplicar tal cual en la ciudad o en un espacio regional, ¿no? Necesitamos vincular eso o necesitamos visualizar ese contexto para que entonces podamos nosotros trabajarlo. Dice la compañera Allison, dice, el trabajo docente es mucho más complicado de lo que parece. ¿Es correcto? Es mucho más complicado, sobre todo si es que vamos a hacer un trabajo docente de calidad, ¿no? Porque, bueno, seamos realistas también, hay muchos profesores o pseudo profesores que en realidad están ahí porque no pudieron estar en otro lado, ¿no? Es decir, sobre todo en bachillerato se da un poco de que no pudieron trabajar en la construcción si son arquitectos y se van a dar clases, ¿no? O no pudieron trabajar en biología o en informática, ¿no? Y se van a dar clases, ¿no? Y entonces no es lo que querían hacer, pero es lo que les da para comer, y entonces no hay esa pasión, no hay esa entrega, no hay esa voluntad como la compañera de Escritores de la Libertad, ¿no? No hay esa búsqueda de nuevas estrategias, de nuevas propuestas didácticas para el aprendizaje, y entonces ahí pues su trabajo no es tan difícil. Ellos van y repiten y ya está, ¿no? Pero en el sentido de la pasión, sí que el trabajo es difícil, ¿no? Porque necesitamos buscar esas herramientas, esas estrategias didácticas que me permitan alcanzar el fin último de la educación, que es precisamente obtener, o que nuestros estudiantes, incluso yo mismo, podamos obtener un conocimiento significativo. Dice, en manos del docente, como vimos en educación intercultural, que busca el método para la inclusión, aun cuando no lo haya dentro del grupo, de influir en la vida de los alumnos y ayudarlos a avanzar, además, claros, de dejarle los aprendizajes académicos. Es decir, es cierto que nosotros somos una influencia, pero esa influencia debe de tener sus límites, ¿no? Dejar influir en este buen sentido para que el otro y la otra busque sus caminos, ¿no? Porque eventualmente dejarán la escuela, eventualmente serán profesionistas, eventualmente serán ciudadanos de este mundo. Y en ese sentido, si llevan esos conocimientos, si llevan esos aprendizajes, o si llevan la manera de cómo obtener nuevos aprendizajes, es precisamente como pueden avanzar mucho más y ser más felices en la vida, ¿no? Dice Carla, oí una frase que decía, trabaja para vivir, no vivas para trabajar. Y creo que tiene mucha razón. Sí, es correcto. Ay, se me olvidó el nombre del presidente, lo tenía yo aquí en la punta de la lengua, pero se me olvidó el nombre del presidente, que decía, cuando tú trabajas, estás trabajando y estás pagando con años el sueldo que ganas. Es decir, nosotros deberíamos de trabajar, como dice su compañera, para vivir, para disfrutar la vida, para ser felices, etcétera, etcétera, pero lo cierto es que también estamos todavía en un contexto en donde a muchos de nosotros no se nos permite, gracias al sistema en el que estamos todavía, en el que apenas vamos de salida, no se nos permite solamente trabajar para vivir. Nosotros trabajamos o vivimos trabajando, ¿no? Es decir, no trabajamos para disfrutar, es decir, no hacemos las cosas que queremos hacer, sino trabajamos porque necesitamos alimentación.
Esperemos que esto vaya cambiando en estos periodos. Pero sí, estoy de acuerdo también en ese sentido. Bueno, regresando a o retomando esta parte de la didáctica, ¿no? Estos se van a poner en contexto, se van a poner en función en los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Que van a estar dados precisamente por la socialización o por la comunicación. Aquí lo menciona, ya decía alguna de sus compañeras, torres que se generan por la comunicación, la sistémica y el currículum, ¿no? Eh, no sé si hablaba yo con ustedes o era en otro grupo que la educación no se da únicamente en la escuela, sino que se puede dar en todos los contextos y que la educación no solamente puede ser racional, sino que más bien también se puede aprender desde otros espacios. Es decir, yo no puedo decir como René Descartes, pienso y luego existo, ¿no? Porque yo existo aunque no esté pensando, ¿no es cierto? Es decir, yo puedo aprender entonces aunque no esté razonando cosas, ¿no? Puedo aprender desde el tacto, puedo aprender desde la mirada, puedo aprender desde el contexto, puedo aprender desde todo mi espacio, desde todo yo, ¿no? Y en ese sentido, eh, siempre existe la comunicación, ¿no? Siempre existe la socialización. Y en ese sentido, puede que sea sistémica o no. Es decir, sistémica quiere o significa que está dentro de un sistema, pero yo puedo estar fuera del sistema, ¿no? Recién hay una noticia que anduvo circulando por el mundo, ¿no? De una persona que es un ermitaño y que vive en una cueva y que recién bajó a vacunarse, ¿no? Contra el COVID, porque estaba bien enterado de todo, pero es antisistema, ¿no? Aunque ponerse la vacuna es parte del sistema. Sin embargo, no quiere decir que esté mal. Y en ese sentido, puede que el aprendizaje puede ser sistemático o no puede ser sistemático. En ese aspecto, claro que dentro de las aulas o claro que dentro de la escuela, nosotros tenemos que tener un sistema, una planeación o una estructura didáctica para poder implementarla a nuestros estudiantes con respecto a lo que ellos están esperando aprender. Y esto vinculado al currículo. Estamos hablando entonces aquí de la educación formal, ¿no? Es decir, nosotras y nosotros en todo este aspecto educativo hemos estado aprendiendo cosas que vienen propuestas ya en un currículum, ¿no? Es decir, tenemos materias, ¿no? Que se proponen para que nosotros tengamos un conocimiento general de todo. En la universidad pasa lo mismo, hay un currículum donde ya están las materias que se van a trabajar, obviamente todas enfocadas a educación en el caso de nosotras, ¿no? Pero que está ahí. Y entonces en ese sentido es importante este diseño de el currículum para que tengamos una base y nosotros entonces podamos relacionar esos contenidos, esas estrategias, esas prácticas como docentes y proporcionarlas o compartirlas a los discentes, ¿no? Y necesitamos eso también, necesitamos saber qué cosa es lo que vamos a aprender. Y si no, por ejemplo, aprendamos otro idioma, ¿no? Lo podemos aprender ahora con esta facilidad de las tecnologías, pero no hay un diseño. El que te comparte es alguien que quizás nunca hizo un diseño instruccional o nunca hizo un currículum y lo que hace es compartirte como él ha aprendido, pero que no hay una estructura y en ese sentido a lo mejor tú sí aprendes, no quiere decir que no aprendas, pero cuando te das cuenta
dices, es que yo debí de haber aprendido eso otro antes que esto, ¿no? Es decir, no hay una forma lineal del aprendizaje. En ese sentido, sí necesitamos esta estructura sistémica y este currículum, ¿no? Bueno. El acto didáctico como facilitador de aprendizaje. ¿Por qué es un facilitador de aprendizaje? Porque son herramientas o son estrategias, ¿no?, que permiten a los alumnos, inclusive a los docentes, a obtener ciertos objetivos específicos con la enseñanza, ¿no?, con el aprendizaje. Y en ese sentido, las condiciones necesarias para que esto se dé son precisamente esta actividad interna del alumno, ¿no? Esta actividad interna del alumno. Es decir, que el propio estudiante pueda realizar sus actividades cognitivas propias, ¿no? Que también el profesor en este sentido pueda realizar múltiples tareas, es decir, que se pueda coordinar con el equipo docente, buscar recursos, realizar actividades propias con los alumnos, evaluar los aprendizajes, buscar esta tutoría. Es decir, nosotros como docentes en este sentido didáctico necesitamos ser más multifacéticos, ¿no? Más multifacéticos. Dentro de estas actividades didácticas, el profesor, la profesora, tiene que planear precisamente esas actividades didácticas en eso, en una planeación. Es decir, cuando nosotros vamos a dar clases, ya tenemos este currículum o ya tenemos este plan y programas que nos proporcionan, y de ese plan y programas tenemos temas, sacamos esos temas, a lo mejor investigamos esos temas y de acuerdo a eso que ya tenemos, planificamos. Para que cuando lleguemos a clase, nosotros podamos enfocarnos en la aplicación de las estrategias didácticas que previamente nosotras ya planeamos, ya escribimos, ¿no? Eso no quiere decir también que si yo planeo todo muy bien, eso vaya a funcionar al 100% dentro de la escuela o de la institución o con mis estudiantes, o que eso que yo propuse, que esa didáctica que yo propuse, vaya a generar esos conocimientos que yo quiero que alcancen mis estudiantes. Porque recordemos que nosotros somos diferentes, ¿no? Somos diferentes los unos a los otros y aprendemos de maneras diferentes. Y en ese sentido puede ser que la estrategia funcione o puede ser que no funcione. En ese aspecto, lo que tendremos que hacer es estar al pendiente para buscar otras estrategias, ¿no? Y poder cambiar las estrategias. Buscar precisamente, aunque ya la tengamos anotada, pero si no nos funciona, bueno, buscar otras formas de hacer que los alumnos tengan esa atención hacia nosotros, ¿no? O podamos ganar su atención. Dice Allison, creo también que esas propuestas o métodos didácticos se transforman durante la marcha del acto didáctico. Muy bien dicho, Allison, muy bien dicho. Esas prácticas no funcionan a lo mejor, aunque las hayas planeado excelentemente bien. Y entonces, pues es eso, esa transformación. Se va buscando esa transformación precisamente en el mismo acto didáctico, ¿no?
Es decir, yo les llamo artilugios, ¿no? Buscar estos artilugios que me permiten llamar la atención del alumno, de la alumna, pero que en ese momento, aunque yo tenga muy bien escrito ese artilugio o esa propuesta didáctica, quizás no funciona. Pero en ese proceso me voy dando cuenta que sí funciona y lo voy transformando. Y también es válido. Porque el objetivo final de las estrategias didácticas son proporcionar una herramienta que facilite a los discentes la obtención del aprendizaje, ¿cierto? Y en ese sentido, los objetivos del aprendizaje desde lo que pretende conseguir el profesor o la profesora, ¿no? Y sería precisamente buscar herramientas esenciales para el aprendizaje, ¿no? Es decir, podemos utilizar varias estrategias. Por ejemplo, muchas de nosotras estamos leyendo libros, ¿no? Y entonces una estrategia didáctica es la lectura. A lo mejor algunas de nosotras estamos haciendo lo que propuso la compañera de la película, ¿no? Escribiendo, están haciendo su diario. Y a lo mejor nosotras también escribimos algo, ¿no? Estamos escribiendo y esa es otra estrategia didáctica. Una estrategia más en ese sentido de proponer cosas sencillas para alcanzar el aprendizaje es esta expresión oral. Aquí muchos de nosotros hemos propuesto esta propia narración. Yo cómo me narro, ¿no? Es decir, esta expresión oral. Y bueno, hay otras como estas operaciones básicas en este sentido de cálculo, solución de problemas, acceso a la información, etcétera, ¿no? Estas son herramientas que se van a proponer precisamente a los estudiantes para que ellos las puedan usar en el momento que las quieran usar, ¿no? Es decir, son herramientas abiertas. Adelante, Dulce. Bueno, buenos días. Yo una experiencia que tuve en la preparatoria era que la profesora siempre nos hacía exámenes orales. Uh-huh. Era la forma en la que yo aprendía más que con exámenes escritos o otro tipo de exámenes. Okay. A mí me agradaban muchísimo que nos hiciera exámenes orales porque así podía yo repasar y repasar y se me quedaban malas cosas y ya depende de lo que nos preguntara, yo le tenía que responder, pero ya eran mis aprendizajes, ya Okay. era lo que me iba quedando. Ok. Ok, muchas gracias, Dulce. Sí, de hecho, esa es otra manera. Fíjense, yo les he comentado, ya llegaremos a ese momento, esperemos que nos toque la materia, pero les he comentado que la evaluación es muy difícil de hacer. Sin embargo, este proceso oral, este proceso de aprendizaje, cuando tú puedes desenvolverte y cuando tú puedes conversar y quizás no te lo aprendes técnicamente, pero tienes la esencia del conocimiento, para mí eso tiene mucho más valor que poder escribir todo tal cual, ¿no? Hay una película por ahí que es una película india, ojalá y la puedan ver, se llama Tres Idiotas, ¿no? Tres Idiotas. Y habla precisamente de este acto didáctico de la educación, ¿no? Como el profesor en la universidad lo que valora mucho es que los estudiantes se memoricen el texto y que lo digan tal cual con las palabras que están en el libro, ¿no? Y bueno, nos complica la vida, ¿no? Porque entonces estamos buscando o rebuscando tecnicismos y cuando la respuesta es mucho más fácil. Y si nos damos cuenta, así se nos ha venido educando o quizás así se nos educa hasta ahora, no en el proceso en el que estamos. No hay este proceso de reflexión, no hay este proceso de compartir, sino más bien este proceso de repetir lo que los otros dicen. Lo cual tampoco está mal, ¿no?
Cada uno tiene sus maneras de aprendizaje, pero sí que es necesario que nosotras vayamos buscando esa didáctica personal para implementarla en nuestros aprendizajes. ¿Cómo me doy cuenta que aprendo más? ¿No? ¿Cuáles son las maneras en las que yo estoy aprendiendo mucho mejor? Ahora, así como yo estoy aprendiendo, como me gustaría que los otros aprendieran. Dice Allison, esa película está muy buena. Describe también que tenemos que tener el amor y pasión a aprender. Y de ahí elegir lo que queremos hacer. Sí, es correcto, ¿no? Intentar, ¿no? Por ejemplo, uno de los protagonistas siempre andaba desarmando todo y de repente ya no lo podía armar y todo se descomponía. Es decir, ¿por qué le tenemos miedo al aprendizaje? ¿Por qué? ¿Por qué no buscamos esas otras estrategias? ¿Por qué no preguntamos? ¿Por qué no pues nos llenamos de nuevos conocimientos? Pues porque precisamente creemos que el profesor o la profesora saben más que nosotros, ¿no? Y posiblemente sí. Pero una cosa muy diferenciada es que sepan más, que tengan muy buen conocimiento, y la otra es que sepan compartir ese conocimiento. No sé si a ustedes les compartía yo el libro de El maestro ignorante, cómo enseña un maestro que no sabe un idioma eh, pues a aprender y él no sabe el idioma, ¿no? Y sin embargo sus alumnos aprenden. Es decir, es cierto que nosotros debemos ser apasionados por la educación, ¿no? Pero también nosotros debemos de ser personas que tengan estas estrategias. Y estas estrategias didácticas no son propuestas en un libro. Quizás va a haber ideas, pero esas ideas no las tienes que poner tal cual, ¿no es cierto? Sino que tienes que buscar o adecuarlas a tu contexto para que esto se aprenda, ¿no? Para que esto lleve al final último de la educación, que es precisamente la calidad en el aprendizaje o un aprendizaje significativo. Es importante también tener estos conocimientos teóricos, estos conocimientos prácticos, esta exposición, ¿no? En el caso de Dulce, más lo que hacía, en vez de un examen, ella lo que hacía era relatar lo que había aprendido. Claro, seguramente ayudada por la profesora, en este sentido de hacerle ciertas preguntas específicas, porque era su manera didáctica de saber cuánto realmente era lo que sabía el alumno, y quizás hasta preguntas capciosas, ¿no? Donde el alumno o la alumna tenía que hacer relaciones entre todos sus conocimientos para contestar algo que no tenía que ver nada con lo técnico o con lo teórico, pero sí tenía que ver con el proceso educativo, ¿no? Y ese es un buen proceso de enseñanza-aprendizaje. Esa es una buena estrategia. Algunos van a estar de acuerdo y otros no van a estar de acuerdo, ¿no? Lo van a querer hacer o no. En ese sentido, nosotros podríamos estar precisamente buscando estos recursos didácticos, estas estrategias o elementos didácticos, ¿no? Para que podamos contribuir a proporcionar a los estudiantes esta información, estas técnicas, esta motivación que facilite precisamente sus procesos de aprendizaje. Entendiendo que los procesos de aprendizaje no pueden ser estandarizados, ¿no? Cada uno de nosotros tiene procesos de aprendizaje diferentes, ¿no? Y en este sentido, no podemos aprender de la misma manera que el otro aprende. Por ejemplo, y este ejemplo ya lo he puesto, si leemos un mismo libro, lo vamos a ver de maneras diferentes. Porque tenemos contextos diferentes, tenemos creencias diferentes, tenemos visiones diferentes, tenemos otras formas de ver el mundo. Y entonces, aunque el libro sea el mismo, no lo vamos a ver de la misma manera.
siempre hay esta diversidad, ¿no? Y por eso es que somos tan ricos, ¿no? Porque podemos compartir con los otros aceptando su diversidad y proponiendo también la nuestra, ¿no? En ese sentido, ¿qué es una estrategia didáctica? No es otra cosa más que una herramienta que pretende facilitar los aprendizajes a los estudiantes, ¿no? ¿Mediante qué? Mediante una serie de actividades que van a contemplar cierta interacción de los discentes, de los alumnos, con los contenidos que previamente ya vienen propuestos en un currículum, ¿no? Es decir, que ya nos propusieron para aprender. Y en ese sentido, nosotros debemos de considerar respecto a los estudiantes ciertas características divergentes de ellos. Es decir, en ese sentido, no podemos estandarizar las estrategias didácticas. Bueno, y entonces tengo que hacer una estrategia didáctica para cada uno de mis alumnos. ¿Y si son 30? Bueno, la idea no es hacer una estrategia individual para cada uno, sino la idea es, como lo decía su compañera Allison, ¿no? Hacer una estrategia, propuesta de la estrategia, y eventualmente en este proceso de aplicación didáctica, en este proceso de caminar didáctico, ir modificando o ir adecuando esta didáctica a las diferentes formas de los estudiantes, ¿no? Y en ese sentido, lo único que hacemos es una adecuación, ¿no? En este proceso de caminar. Lo otro es que hay que ver también, tomar en cuenta en este proceso de la creatividad didáctica para alcanzar el final último de la educación, es que precisamente necesitamos considerar cuáles son las motivaciones o intereses de los estudiantes. ¿Qué es lo que a ellos les interesa? No, pero los de bachillerato no tienen intereses. ¿Ellos qué les va a interesar? ¿Y cómo sabemos? ¿Hemos conversado con ellos? ¿Hemos platicado con ellos? ¿Sabemos qué es lo que ellos piensan de la vida? ¿Cómo ven la vida? ¿No? Nosotros tenemos que ser los primeros en estar en contacto con los muchachos. Es decir, en ese sentido en la escuela, ¿no? Es decir, tener esa conversación con el otro para saber entonces cómo vamos a actuar respecto a estas actividades didácticas que vamos a hacer. ¿No? Y ahí se mete algo más, que sería precisamente una actividad diagnóstica de inicio, ¿no? Que puede ser una actividad didáctica también, ¿no? Es decir, diagnosticar el grupo, ver cómo vienen, qué es lo que quieren, qué es lo que pretenden, qué esperan, ¿no? Y en ese sentido, nos dará pauta para que podamos entonces organizar el aula, es decir, los espacios, los materiales, el tiempo, todo esto enfocado a las estrategias didácticas. Y además nos permite también proporcionar cierta información, es decir, dentro de nuestro actuar didáctico cotidiano, nosotros podemos proponer ciertos espacios que no sean del propio profesor o que no vengan del profesor, ¿no? Como por ejemplo la internet, la web, los libros, un video de YouTube, una película, un audio. Es decir, hay ciertas herramientas que me permiten ser utilizadas o me permite utilizarlas para que los otros lleguen al conocimiento, pero desde otras voces, no solamente desde la mía, sino desde otras voces, ¿no? Y en ese sentido, la información que se proporciona. Y esto lo podríamos tomar como ciertas metodologías activas, ¿no? Es decir, ciertas estrategias que de por sí están ahí, que podemos utilizar y podemos proporcionar a los y a las otras, ¿no?
También se puede trabajar el aprendizaje colaborativo, ¿no es cierto? Es decir, hacer cosas que nos permitan compartir el conocimiento, ¿no? Que nos permitan tener esta relación. Es decir, este acto didáctico como relación con el otro, recordando pues que la educación, el aprendizaje, el conocimiento, no sería posible si no se socializa, ¿no? Y recordando que ese conocimiento es infinito, no es posible obtenerlo todo. Es posible que nosotros podamos tener demasiado conocimiento, pero no lo último en conocimiento. Siempre hay demasiado conocimiento. Y en ese sentido, nosotros podemos obtener conocimiento de quien menos lo esperamos, ¿no? Puede ser nuestro abuelo, pero mi abuelo no fue a la universidad, ¿no? Pero estuvo viviendo 80 años o 90 años y yo tengo 25. ¿Cuántos años de experiencia me lleva? ¿No? Es decir, obtener el conocimiento en este acto didáctico como relación es precisamente la comunicación que se tiene con el otro y con la otra. Y la apertura precisamente para estar atentos a lo que el otro o la otra dice. Es decir, hacer una escucha. Pero no cualquier escucha, ¿no? Sino una escucha atenta. Poner atención a lo que el otro dice, a lo que la otra dice, ¿no? Y en ese sentido se puede hacer una relación interactiva, ¿no? Una relación consciente. Es decir, podemos tener este acto didáctico como parte fundamental del aprendizaje que nos va a proporcionar herramientas o que vamos a obtener herramientas que me permitan entonces alcanzar esos conocimientos esperados o fundamentales o esos conocimientos necesarios que están basados, por supuesto, en un currículum, ¿no? Pero que me va a permitir buscar, facilitar, gracias a estas estrategias didácticas, el conocimiento o el aprendizaje propuesto de parte del profesor hacia los alumnos y con la posibilidad de ser alcanzada o alcanzado por los propios alumnos. En ese sentido está este acto didáctico, ¿sale? Necesitamos la comunicación, necesitamos las herramientas, necesitamos la apertura, necesitamos la experiencia, necesitamos aventarnos, ¿no? A ese conocimiento. Necesitamos saber cuáles son las estrategias que nos han funcionado a nosotras para aprender, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me ha funcionado? Y quizás eso funcione para los otros y para las otras. Bien, no sé si tengan alguna pregunta, algo más que comentar. ¿Les escucho? ¿No? Muchas gracias, Carla. Ok, muchas gracias a todas. Bien, bueno, le vamos a dejar por aquí. El trabajo de la siguiente semana o la lectura de la siguiente semana va a ser... nomás le puse qué iban a hacer y no le puse el tema. Va a ser materiales didácticos. ¿Sale? Materiales didácticos. ¿Sale? Bueno. Les voy a mandar una lecturita de materiales didácticos. Se las envío en breve. Y ustedes me van a enviar, además de el audio explicación de los materiales didácticos, me van a enviar para el día jueves
todos aquellos materiales didácticos en una listita que ustedes se les ocurre para implementar un cierto conocimiento. No sé si me explico. Coméntenme si me explico. Profe, entonces, Ajá. entonces es una lista de los materiales didácticos y una audio explicación de la lectura que nos va a mandar. Ajá. La lectura, bueno, voy a intentar mandárselas hoy, pero me gustaría que, bueno, igual tienen el internet para investigar, pero en realidad lo que me gustaría es que ustedes, desde su perspectiva, desde su visión, desde estas ideas ya pedagógicas que tienen y desde todo lo que hemos visto en películas, en audios, en videos o quizás en las estrategias que ocupa mi vecina que es maestra, mi mamá, mi papá, un primo o alguien, que ustedes sacaran todo lo que para ustedes es una estrategia didáctica. ¿Sale? No sé si Sí, me profe, está explico. bien. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces van a ser dos tareitas. Las estrategias didácticas desde ustedes y la audioexplicación de la lectura. Muy bien. Y eso, bueno, sería todo. Le dejamos por aquí. Nos veríamos la siguiente clase, que sería el día de mañana. ¿Sale? Entonces, que tengan una bonita tarde y nos miramos mañana. Cuídense mucho. Sí, van a ser dos tareas, Mari. Van a ser dos tareas. Bueno, bonita tarde, que les vaya bonito. Un abrazo a todas. Nos vemos. Hasta Ah, luego, profe. antes de que se vayan, creo que ya están trabajando en la plataforma. Yo voy a empezar a revisar esta semana. Me parece que una de sus compañeras, no recuerdo quién, creo que Cristal, ya terminó. Coméntenme porque la siguiente semana, bueno, quedan 2 semanas. Esta semana que tienen es para subir todo para que no se queden sin calificación, ¿no? Entonces, se los encargo mucho y ahora sí, nos vemos en la siguiente clase. Un abrazo a todas, nos vemos, cuídense mucho.